Hola a todos y todas. Bueno, soy Carolina Di Palma de Paca Paca, de contenidos digitales interactivos. Trabajo en el canal hace 12 años. Pensamos el área de convergencia digital durante mucho tiempo. Producimos un montón de contenidos no lineales interactivos, entre ellos videojuegos. Y lo que vamos a hacer hoy es presentarles un poco estos contenidos y contarles un poco lo que vemos en una investigación de campo. También tenemos en el canal el laboratorio de nuevas narrativas interactivas e investigación, que se llama Minilab, y a partir de ese laboratorio hicimos investigación de campo y tenemos algunas cuestiones que nos parecen importantes compartir para pensar cómo garantizar derechos de las infancias en las narrativas interactivas no lineales, incluida los videojuegos, es decir, todo lo que sucede en términos de visibilidad y juego en las pantallas digitales. Entonces voy a comenzar la presentación. La presentación se llama Derecho al Juego Digital, por esto mismo que les estoy contando, nos importa muchísimo pensar cuestiones de derechos en las pantallas hoy, y ahora vamos a ver las razones del por qué, ¿no? Estos son la primera parte de la presentación, tiene que ver con los contenidos que producimos en el canal, no lineales interactivos, hay muchos que fueron videojuegos. Acá están las URLs de todas las producciones, y en la siguiente diapo están los videos de clases que hicimos para crear videojuegos, el área de contenidos públicos de videojuegos, con los que hicimos un concurso, y ahí contamos específicamente de cada proyecto del canal, la conceptualización, la argumentación, cómo lo pensamos, y se muestran las imágenes también. Entonces, para todo lo que fue la historia del canal, actualmente tenemos 2 o 3 proyectos online: Inventar un videojuego, la página de niños, del Consejo de Niños del canal, Memorias, son algunos que están actualmente online, pero están de acá puestos y explicados todos los que se hicieron a lo largo de estos años. Entonces, lo que nos interesa compartir con ustedes es ¿qué pasó en la investigación 2020-2021? Está mal la fecha, ahora la voy a cambiar. Donde aparecieron algunas cuestiones claves, como fueron que los videojuegos habían dejado de pausar el juego, ¿no? Y eso nos detonó un montón de preguntas, porque sobre todo los chicos y chicas llegaban a las escuelas en el Zoom, pero un poquito antes también pasó de manera presencial, dormidos a la escuela porque habían pasado toda la noche niveles de, por ejemplo, Fortnite. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación que hacemos en Paca Paca? Tiene esta condición como fundamental, que es reconocer cómo son esos procesos de subjetivación de las nuevas generaciones. Es decir, al haber una tecnología digital desde la comunicación son estudios culturales, la comunicación no es solamente periodismo, la comunicación social es básicamente estudios culturales ingleses y latinoamericanos, tiene una cosmovisión, que ahora les voy a contar cuál es esa cosmovisión, pero básicamente los estudios culturales van a poner foco en entender cuáles son los sentidos y los usos y las apropiaciones que hacen los chicos y chicas de sus propios consumos culturales, ¿no? Entonces, el punto de vista es estudios culturales latinoamericanos, que va a tener en cuenta los contextos de apropiación y que va a considerar que la tecnología digital va a transformar un sensorium de época, una sensibilidad de época en un momento histórico. La tecnología digital, como cualquier otra tecnología a lo largo de la historia, también transforma sensoriums de época, una sensibilidad de época. Nunca la pensamos en el canal como meramente instrumental, ¿no? Cómo innovar con la tecnología, sino que estamos pensando en cómo la tecnología digital transforma a eso que nosotros llamamos en la modernidad infancias, ¿sí? Entonces, en la investigación de campo que hicimos, les estoy contando esto para argumentar desde dónde nos posicionamos, cuál es el punto de vista para llegar a estos resultados, ¿no? Entonces fue hacer trabajo de discurso acerca de lo que proponían los videojuegos, pero al mismo tiempo hacer entrevistas en profundidad con un montón de chicos y chicas. Entonces nos encontramos con estas propuestas de representación. Los estudios culturales entienden que
la tecnología, en cualquier caso, propone representaciones, o sea, es portadora de representaciones sociales. Y las representaciones sociales proponen mundos, modos de ser y de estar en el mundo, ¿no? Proponen modos de hacer mundo, de vivir mundo, modos de comportamiento, modos, valores, tipos de socialidad, etc. Y nos encontramos que los videojuegos más consumidos que salen en la investigación de campo proponen estas cuestiones, ¿no? Viví en estado play, el Disney Infinity en jugar sin límites, el Play Has No Limits de PlayStation 5, lo mismo, jugar sin límites. En Movistar, el Elige Todo, que sería como un oxímoron, ¿cómo hacemos para elegir todo? El Infinite Loop de Apple, ¿no? Como slogan, el Free Fire, etcétera, como todas estas cuestiones de juego libre. Entonces, nuevamente, para consolidar un poco el punto de vista, para analizar estas representaciones contemporáneas propuestas desde los videojuegos, que son horizontes de interpelación, quiere decir que las pantallas proponen horizontes de modos de ser y de estar en el mundo. Eso quiere decir horizontes de interpelación. Por lo cual, estas slogans, estas propuestas de mercado, están proponiendo horizontes de modos de ser y estar en el mundo, por eso nos interesa para pensar cómo están producidos los procesos de subjetivación hoy de las infancias a partir de las pantallas. Entonces, ¿qué nos aportan los estudios culturales? Los estudios culturales no van a tener nunca solamente en cuenta el videojuego como objeto, sino van a tener en cuenta el videojuego o la narrativa no lineal interactiva inserta en un contexto histórico. Y esto es clave para poder entender lo global que está en la trama de la narrativa del videojuego. Otra de las cosas importantes que va a considerar los estudios culturales es esto que contaba antes, de la tecnicidad como transformadora de una sensibilidad de época, de un sensorium, ¿no? Y ahora vamos a ver después la especificidad de este sensorium. Por otro lado, los dispositivos digitales como pantallas y como portadores de representaciones proponen nuevos horizontes de interpelación que van a producir nuevas infancias o nuevos procesos de subjetivación de las nuevas generaciones. Yo no sé si llamarlo infancias, ¿sí? Tendríamos que pensar, porque la categoría de infancia fue concebida en un momento histórico. Después también vemos cuáles son esas potencialidades expresivas que habilita esta tecnología contemporánea. Porque esas potencialidades expresivas son nuevas alfabetizaciones que van a narrarse, con la que nos vamos a narrar a nosotros mismos y con la que vamos a narrar al mundo y con la que vamos a narrar a los otros, ¿sí? Entonces, esas formas de narrar, esos relatos que habilitan las nuevas potencialidades expresivas, que en este caso es la narrativa no lineal y en nuestro caso específico el formato videojuego, el código, el lenguaje videojuego, habilita nuevas formas de narrar identidad. Y lo último de los estudios culturales que aporta esta mirada es este punto de vista de investigación de campo que siempre es situado. Tenemos un campo situado de tantos niños y niñas, de tantas regiones, y los resultados solamente dan cuenta del resultado para ese campo situado. De ninguna manera estas investigaciones en ningún caso generalizan los resultados. ¿Qué nos habilita y qué nos posibilita también el pensamiento italiano contemporáneo para pensar lo actual, ¿no? Estas transformaciones del sensorium? Bueno, un poco los conceptos de biopolítica, biopoder, ¿no? El tema del bios y del zoe, y el estado de excepción. Esto es importante porque las pantallas contemporáneas no están reguladas por el sistema de derecho tal como lo conocimos en la modernidad. Tienen, después les voy a contar bien, una regulación de algo que se llama Sociedad Global de la Información y Gobernanza en Internet, pero en principio los metadatos nuestros que están en las pantallas no están cuidados, garantizados, como estaría un cuerpo orgánico físico territorial con el sistema de derecho. Entonces, cuando la biopolítica habla de BIOS y ZOE, tiene que ver con que BIOS es una vida cuidada jurídicamente, en términos de sistema de derecho, y ZOE es una vida desnuda, descuidada del sistema jurídico.
Y los estados de excepción, para el pensamiento italiano, eran momentos del estado regulado por las democracias que tienen espacios de excepcionalidad que no tienen regulación del sistema de derecho. En este caso, las pantallas están funcionando como estado virtual de excepción en paralelo a las democracias representativas que están por fuera en el offline de las pantallas actuales, ¿no? Hay un desdoblamiento de esa regulación. Por eso nos interesa pensar cómo garantizar derechos en los espacios digitales, en las pantallas, y cómo garantizar o inventar nuevos derechos. Por otra parte, el pensamiento italiano aporta algunos conceptos filosóficos contemporáneos, que es la economía de la atención, que es un modelo de negocios que está basado en la atención de la energía para seguir jugando o consumiendo en los espacios digitales, la deuda como mecanismo de modulación, y el trabajo cognitivo, que sería el intelectual, como fuerza de trabajo contemporánea requerida por el capitalismo actual, ¿no? No es la fuerza mecánica de la fábrica anterior, sino que se valora el trabajo cognitivo. Todo esto como coyuntura, como contexto para pensar. ¿Y qué nos aporta el postestructuralismo francés, o todo lo que sería la vertiente postestructuralista francesa? Tiene que ver con esto, con la noción de dispositivo como entramado de relaciones de saber-poder en cualquier momento histórico, una noción de gubernamentalidad neoliberal que tiene que ver con una forma de modulación de la energía de flujos, ¿sí? Una sociedad de control al aire libre que tiene que ver con los capitalismos de la vigilancia y de las plataformas que están actualmente en implementación, que no son las mismas formas de control y de poder que funcionaban en la modernidad, y esta noción de individual, ese otro nuestro que se genera en las pantallas, que como se desdobla o se duplica en términos de lo que somos como procesos de subjetivación. Entonces, ¿qué queremos considerar para pensar derechos en las infancias actuales, en las pantallas, en las narrativas no lineales de videojuegos? Uno, algunos desplazamientos contemporáneos que son importantes pensar, porque no podemos pensar derechos tal como lo pensamos en la modernidad, y mucho menos pensar en términos de medios analógicos. Las cosas cambiaron y hay que ver cuáles son esos desplazamientos que nos ayudan a pensar lo actual. Una, cómo cambia la narrativa, lo que hablaba antes de las potencialidades expresivas, de la narrativa lineal, analógica y secuencial, a las narrativas no lineales interactivas digitales, donde se construyen las pantallas y las identidades. Esta narrativa actual es la narrativa del videojuego, pero no siempre existió la narrativa del videojuego, y esto es una transformación contemporánea que habilitó esta tecnología digital. Otro de los desplazamientos es desde el espectro analógico a la digitalización en tiempos de economías de plataformas. Esto es, hay un plan de acción que tiene que ver con la Sociedad Global de la Información y la Gobernanza en Internet, que indica la digitalización de los territorios, es decir, que el espectro de telecomunicaciones se digitaliza absolutamente para obtener también un dividendo digital que, a partir de la compresión de la información, se extrae renta, que ahora vamos a ver el modelo de negocios. Pero esta digitalización del territorio digital tiene que ver con que los espacios públicos, que antes eran espacios públicos analógicos, hoy mayormente son digitales, pero esos espacios públicos donde se hace visible la identidad son propuestas de plataformas ofrecidas por el mercado. Entonces hay una transformación del espacio público donde históricamente se reconocía, donde había una lucha por el reconocimiento para generar identidades, que hoy está ofrecido por el mercado, y que esa industria de la telecomunicación ofrece para participar opciones predeterminadas. Y eso vamos a ver cómo condiciona la disputa por el sentido. Otro de los desplazamientos actuales para pensar derechos es este nuevo modelo de negocios, ¿no? La extracción de renta en el consumo, la monetización del tiempo de ocio interactivo, los micropagos. Ya vamos a ver específicamente cuáles son esos modelos de negocios que funcionan dentro de los videojuegos hoy. En la comunicación, para los que no son de comunicación o para los que nunca pensaron en términos de comunicación, la comunicación se encarga de pensar y de trabajar sobre la disputa de sentido que se da en la cultura. Por eso la Ley de Medios Argentina, la nueva,
y todos los que trabajamos en medios de comunicación estamos en una lucha que tiene que ver con la cultura, que disputa sentido común en la cultura y en los medios de comunicación. Hoy esa disputa de sentido pasa muchísimo por las pantallas digitales y las narrativas no lineales. El tema es que el sentido común siempre tuvo posibilidades de disputa, porque el gran tema del sentido común era la posibilidad de cambiarlo, de transformarlo, de disputarlo, de pensar otros sentidos. En este momento histórico, con el gobierno algorítmico y la segmentación, etcétera, está muy complicado pensar en términos de esta lucha, porque hay un montón de sentidos que no se pueden disputar porque hay opciones predeterminadas y segmentación que sucede en las pantallas que no habilita a ver diferencias, diversidad, etc. Otros de las transformaciones contemporáneas es este pasaje del derecho a la comunicación, que lo pensamos en la modernidad desde los años 60, con el informe McBride, a esto nuevo que es la Sociedad Global de la Información y la gobernanza en Internet, que están muy vinculados con esto de la digitalización, ¿no?, de los espacios digitales, que tienen que ver con monetización de los datos, control de los datos, segmentación de los datos, etcétera, y toda esa energía, por lo que estamos viendo en los videojuegos, se encausa hacia un lugar, a jugar infinito, ahora lo vemos. En términos de coyuntura y de contexto general, estos videojuegos y todas las tramas no lineales contemporáneas se insertan en esta transformación también actual del cambio del paradigma del delito. Se pasa de la presunción de inocencia a la predicción probabilística de los comportamientos, que tiene que ver con este Big Data y con esta posibilidad de segmentación algorítmica que se dan en los espacios digitales o de Internet y las cosas, pero que tienen que ver con nuestros metadatos, ¿sí?, con esos datos que se generan a partir de nuestros dispositivos. Y otro de los desplazamientos contemporáneos tiene que ver con que pasamos de haber considerado verdad a ese signo indicial, quiere decir que tenía un referente verdadero como la fotografía o el cine, a una posibilidad de generar signos que no necesariamente tienen un referente real. Esto es la simulación virtual, ¿no? Entonces acá hay una transformación cultural que va a cambiar el sensorium y la sensibilidad de época también. Entonces, para empezar a pensar cuáles son esos procesos de subjetivación contemporánea, qué es lo que vimos en las clases, en las investigaciones. Por un lado, la industria de telecomunicación interpela el consumo y gasto de energía en los espacios virtuales, redes sociales, videojuegos, series y maratones, porque anularon la posibilidad de pausa. Una es no tener pausa en los videojuegos, pero la otra para otros es las maratones de Netflix o la recomendación de las redes sociales constante, ¿no? Entonces uno tiende a consumir constantemente y gastar energía en los espacios digitales, ¿no? Entonces, esa energía que se gasta a través del juego, consumo o a través de ver series, se transforma en metadato. Y ese metadato es un insumo del nuevo modelo de negocios, ¿sí? Este insumo, además, tiene una composición algorítmica, no es absolutamente voluntario. Ese dato que se transforma, esa energía que se transforma en metadato, se combina algorítmicamente más allá de nuestra propia voluntad para otros fines. Entonces, en términos de sentido común, si bien existe la segmentación algorítmica, se siguen proponiendo horizontes de sentido desde la industria de la telecomunicación, y esto es lo que vemos en el campo. Los chicos y chicas dicen todo es posible en la web, la nube es infinita, el navegador cuando lo dibujan es una puerta de entrada a todo, se puede jugar hasta el infinito, está esa creencia instalada, no hay límites, no hay muerte ni dolor, no hay pausa del juego ni de las maratones, elige todo, libertad, esta libertad sin responsabilidad o libertad con todo, crea todo lo que puedas imaginar, primera persona está propuesta la primera persona para estar en primera persona habitando los espacios simulados, las tarjetas de créditos que articulan mejoras dentro de lo que sea en los espacios virtuales, y el horizonte de interpelación de copiar o imitar al modelo.
Bueno, estas son un poco los slogans y las propuestas de mercado actual, son absolutamente nuevas. La cantidad de usuarios en Roblox, Long Live Play en PlayStation 3, Roblox Inside the World, o sea, dentro del mundo, adentro habitar el mundo virtual, PlayStation 5 jugar no tiene límites, las nuevas plataformas de Game Pass, de tipo Netflix, de juego de todas las consolas, mi bien estado Play de PlayStation 4, el Infinite Loop, elige todo y el más diversión, más funciones, más propuesto por la industria de la telecomunicación para este consumo infinito que nunca acaba. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. Love is either in your heart or on its way. Bueno, la de PlayStation 5 tiene que ver con, para no pasar el video, que se nos pasa el tiempo y no poder llegar al final, tiene que ver con las nuevas potencialidades en términos de dispositivo y potencialidades expresivas de las consolas y la conexión con la corporalidad. Ahora vamos a ver un poco la noción de transhumanismo o de poshumanismo, de cómo son estas conexiones cuerpo-tecnología, ya sea con tecnología molecular o con dispositivos que hacen un suplemento de nuestro cuerpo, que van a conectar sensorialmente los cuerpos con las interfaces. Otro horizonte de interpelación de las pantallas contemporáneas para las infancias tiene que ver con la que los chicos tengan la posibilidad de crear, de armar sus propios juegos, de crear e inventar personajes, etc. El problema con esta creencia instalada, que es el de la libertad y de la creación absoluta, es que las opciones de creación son siempre opciones predeterminadas dentro del soft y del hard. En cualquier caso, se propone la idea de crear, pero esas creaciones son condicionadas por las opciones predeterminadas que propone y posibilita la industria. Todo lo que la industria no propone con opciones predeterminadas no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de subjetivación que empezaba con la interpelación del consumo, ¿no?, infinito en el juego infinito o visionado infinito o maratón infinita? Es que el cuerpo orgánico que está comandando la consola del otro lado de la pantalla se cansa, tiene sus límites, porque es un cuerpo orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo orgánico que se cansa? Lo vimos en las escuelas cuando los chicos se quedaban dormidos y chicas, pero se ve constantemente con adultos y niños este proceso de gasto de energías que no tiene cómo recomponerse y que además tanta demanda de atención genera después un montón de complicaciones del tipo ansiedad, frustraciones, atención dispersa, todos temas contemporáneos que tienen que ver con esa cantidad de demanda que el cuerpo orgánico no puede responder. No puede el cuerpo orgánico responder a esa demanda realmente. El tema es que los espacios digitales, a través de un avatar, habitamos otros sistemas de creencias. Entonces, la recomposición de energía mediante alimentos es una opción que se ofrece en este momento histórico, y la otra opción es un montón de adultos que, para que los chicos y chicas encaucen en las instituciones de la modernidad, aún siendo otros chicos y chicas, porque los procesos de subjetivación son otros, que es lo que estamos viendo en la investigación hasta recién, los adultos encausan a los chicos con algún tipo de medicación para que se tranquilicen, o para que encaucen en las instituciones de la modernidad, ¿sí? Cosa que por supuesto estamos en desacuerdo, pero son las dos soluciones que se va encontrando para este gasto de energías que vive en otro lugar, en ese desdoblamiento de la pantalla digital, pero que sigue conectado al cuerpo orgánico, ¿no?
Entonces, horizonte de interpelación de las infancias, cuando vemos los consumos, se apunta a unos niños, lo de los niños lo podemos poner entre comillas, a unos seres que son grandes, que son capaces de tomar decisiones de consumo en los espacios virtuales, ¿no? Entonces, esto de que son seres que son grandes es porque la infancia tuvo un concepto, se creó pensando que tenía un momento de proceso de crecimiento para poder llegar a ser grande, ¿no? En este momento las pantallas interpelan a eso que ya es grande, en principio que tiene decisión y decisión de consumo autónomo para consumir dentro de los espacios virtuales, ¿no? No hace falta que haya un adulto mediador que lo lleve a tomar determinadas decisiones. Se interpela directamente a eso que consume autónomamente, que pueden ser niños como no. Y en los cuerpos propuestos por el mercado y por la industria tienen que ver con valores de velocidad, valores de culto al cuerpo, valores de optimización, de fuerza, de flexibilidad, de eficiencia, de rendimiento y de buena salud. ¿Sí? Entonces, esa interpelación de estos tipos de cuerpo tiene un montón de sentido para transformar posibilidades, horizontes posibles de ser y de tener un cuerpo, y esta interpelación a esos seres que no son niños, sino que son ya grandes para consumir autónomamente, es otro tipo de interpelación, es otro tipo de producción subjetiva contemporánea. Acá está un poco la interpelación a esos niños adultos. Y otra de las cosas que vemos es que hay otra transformación histórica que tiene que ver con estas transformaciones de la sensibilidad y del sensorium de época vinculada a la tecnología digital, que tiene que ver con las mediaciones por pares, ¿no? En la modernidad hubieron mediaciones de la familia, de la escuela, del Estado, etc. En este momento histórico las mediaciones son por pares, que además encuentran en las plataformas ofrecidas por la industria de la telecomunicación. Entonces, esto transforma absolutamente porque estas mediaciones por pares les enseñan a los chicos y chicos a hacer un montón de cosas, ya sea a hacer trucos, a ganar mejor, a encontrar caminos, etcétera, a jugar directamente, pero son otros pares que están a través de las plataformas de la industria de telecomunicación orientando al consumo en los espacios digitales. Este es el mapa de gamers y youtubers en el mundo y de gamers kids, que es importante para tener dimensión de cómo se expande esto, que es global, que no es solamente referido a un Estado-nación. Las plataformas y las interfaces con las diferentes formas de ponerle forma a las identidades, ¿no? De darle forma a las identidades. Y una cuestión más, que es que además de este desdoblamiento del cuerpo orgánico y la vida avatar online, en ese mundo avatar online hay mediaciones más allá de pares algorítmicas, ¿no? Que son maquínicas y que no necesariamente tienen que ver con nuestra voluntad. Hay cosas que se hacen sobre nuestros metadatos, que lo hace una inteligencia artificial o un machine learning o lo que fuere, si bien tiene una programación previa con una estrategia, por supuesto, humana. Después suceden cosas con nuestros datos que no necesariamente tienen que ver con nuestra voluntad de narrativa identitaria. Entonces, lo importante de esta mediación algorítmica es que la sensibilidad que cambia tiene que ver con que es muy importante el acceso a la conexión, la velocidad de los dispositivos es clave, la calidad de los gráficos es clave, la imitación o la copia del modelo es clave, porque te ponen un icono donde vos tenés que copiar exactamente los modelos de movimiento bastante automatizados, y las opciones predeterminadas de las plataformas de movimiento, ¿no? Todo esto, que tiene que ver con esa mediación algorítmica de las interfaces, va a cambiar un sensorium de época. Acá todos los videos que puse de PlayStation tienen que ver con estas potencialidades que van a acercar el cuerpo orgánico a la máquina, ¿no? Que es lo nuevo de PlayStation 5. Our second major PlayStation 5. Me interesa que veamos un fragmentito de esto, que es el lanzamiento de PlayStation, donde
El Rubius está adentro del juego que se lanza, ¿no? Se transforman los espacios de habitar el mundo y un youtuber está adentro del juego y presenta la nueva PlayStation, hace la presentación. El estado de juego es una de las cuestiones contemporáneas, ¿no? El jugar constantemente es una transformación. Hi everyone, my name is Matthijs de Jonge. I'm the game director on Horizon Forbidden West. Last year we revealed our ambitious new project, and since then the team has continued to make great progress on the development of the game. We are very excited and honored to give you an update in this state of play. And in the countdown video leading up to this moment, you have already seen glimpses of the Forbidden West, but now we have something truly special for you. Almost 14 minutes of gameplay captured on PlayStation 5, and you don't have to wait any longer. Let's get right into it. Ben McCaw, narrative director on Horizon Forbidden West. Thanks, Matthijs, and hello to all our viewers. Horizon Forbidden West is set 1,000 years in Earth's future after a global catastrophe. People live on in primitive tribes, but they're no longer the dominant species. Giant, animal-like machines now roam the land, and they are extremely dangerous. The machines aren't the only threat in the Forbidden West. A strange red light is spreading across the land, and it won't be long before it strangles all life. Aloy, our hero, is the only one who can stop the blight. But to do that, she and her companions will have to comb through the ruins of the old world to find the technology they need. In this quest, Aloy has sent her loyal friend Eren into the remaining. Lo que sucede acá es que constantemente los nuevos juegos de PlayStation 5, utilizan tecnologías dentro del juego que son tecnologías de la vigilancia por fuera del juego, ¿no? Geolocalizaciones, reconocimiento de voz, conexión áptica, sonido, etcétera, son todas cuestiones que tienen que ver con tecnologías del control contemporáneo y de la ciberseguridad, y al mismo tiempo tienen todas esa necesaria conexión a la nube, ¿no? Que hay metadato y dato de conexión, porque son todas a través de las formas de conexión a través de redes sociales, por lo cual son todas plataformas que no están protegidas los derechos, etc. Y por otra parte, esta relación con la máquina de lo nuevo humano, ¿no? Nuevamente propuesto ahí. Acá lo mismo. Explorar. Está en nuestro ADN. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos obliga a conocer lo desconocido, a traspasar cada frontera. Queremos ver lo que nunca nadie ha visto, escuchar lo que nunca se ha escuchado, sentir lo que nunca se ha sentido. No hay límites hacia dónde vamos, hacia lo que descubriremos y hacia lo que lograremos. Todos somos exploradores y siempre hay nuevos mundos por descubrir. Perdón. Entonces, en este caso, lo mismo, como trama de representación,
conocer lo inimaginable, hacer lo imposible. Está siempre esa propuesta de horizonte infinito de producción y de hacer, ¿no? Eso es lo que está propuesto en los videojuegos, y la creencia, nuevamente, está en disputa con las opciones predeterminadas que ofrece el juego. Y por último, lo que quiero que veamos es cuáles son los modelos de negocios dentro de cada videojuego. Esto sale en la investigación. Los juegos que más jugaron son estos que vamos a mostrar, los chicos y chicas, que analizamos en un campo situado. Un poco lo que pusimos acá es cuál es el horizonte de interpelación, qué propone como trama. Por ejemplo, Roblox es el universo virtual para jugar, crear y convertirse en cualquier cosa que llegues a imaginar. La misión de Roblox es reunir al mundo entero a través del juego, ¿no? Ese cualquier cosa que llegues a imaginar es una propuesta de representación que se instala como sentido común, como creencia, que está en un conflicto cuando en realidad conocemos las opciones predeterminadas del juego. Por otra parte, el sentido común que se disputa, o sea, lo que se disputa como hegemonía, es que los juegos son infinitos y que se puede tener gran cantidad, infinitas cantidades de posibilidades de crear, ¿no? Y esta cosa de la gamificación también que se ve claramente en el juego, ¿no? O sea, la cosa del gamer es una propuesta también constante de la industria de la telecomunicación a través de los videojuegos. ¿Y cuál es el problema? El modelo de negocios dentro del juego, ¿no? Y en cada videojuego tenemos analizado un poquito el modelo de negocios de cada uno. Con una biblioteca de mundos en continuo crecimiento creados por la comunidad, siempre hay algo nuevo y emocionante para jugar. Esta es la necesidad de siempre jugar más y de conocer eso nuevo. El juego no tiene función de pausa, es decir, que si por algún motivo el jugador deja de jugar, pierde la vida, la energía o la partida. Catálogo de objetos en continua expansión, puedes crear un sinfín de aspectos, el sinfín nuevamente ahí, moneda, la moneda virtual Rubiux, para mejorar e intercambiable con dinero real. Podés comprar tiempo para pasar el de nivel, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que están insertas en cada videojuego, que no lo voy a detallar en particular, pero quien quiera puede entrar a cada videojuego y ver cuál es el horizonte de interpelación, el sentido común que está en disputa y el modo de monetización para ver dónde están los chicos y chicas jugando y dentro de qué contextos y modelos de negocios. Minecraft, Fortnite, lo mismo. Among Us fue otro que estaban jugando muchísimo. Just Dance, que claramente pide la copia del modelo, uno gana y está ok, 100% ok, cuando el icono, pudiste copiar el movimiento del icono y se copia tal cual el movimiento del personaje. En el caso de Just Dance, los chicos decían, el juego no se abandona o no podemos abandonar, que es clave también. En el caso de TikTok, bueno, la segmentación algorítmica y las recomendaciones, y lo mismo el tema de la copia, ¿no? Copiar al influencer, al TikToker o lo que fuere, es el tema clave de producir videos. O sea, el movimiento tiene un sentido, no todos los sentidos. Call of Duty, si bien no lo juegan directamente los chicos y chicas que analizamos en el campo, lo juegan los referentes, hermanos mayores, y están todo el tiempo haciendo relaciones y haciendo comentarios los chicos sobre esos juegos, por eso es que lo analizamos, ¿sí? Bueno, y acá están un poco las posibilidades de modelos de negocios de los videojuegos, las suscripciones, ahora lo vamos a ver bien, los eventos, etcétera, 1001 posibilidades de micropagos que van a incrementar las mejorías en el juego o las posibilidades de compartir, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los modelos de negocios dentro de las consolas que nos interesa pensar para pensar esto que decíamos al principio? Vamos a producir narrativas de videojuegos. ¿Qué consecuencias trae esto sobre las infancias actuales, ¿no? Los padecimientos y algunas cuestiones que se manifiestan a través del cuerpo, en relación a los modelos de negocios que están insertos dentro del mismo juego y donde no hay mediación adulta que cuide? Entonces, modelos de negocios con consolas, las nuevas generaciones de consolas constantemente están actualizando y si no la actualizás no podés jugar al próximo juego. Las tiendas virtuales, esto está cada vez más potente, son como Netflix de juegos, entonces todo el tiempo podés acceder a juegos con una suscripción.
Y bueno, y la suscripción, ¿no? Como ya conocemos todos, también lo mismo. Poder a través de suscripciones entrar a diferentes beneficios de los juegos. Dentro de los videojuegos, los modelos de negocio son free to play y tiene que ver con esto de que ofrecen, en gran parte de las respuestas son el juego gratuito. La verdad es que para mejorar en el juego o para tener mejorías en el juego de cualquier tipo, se terminan haciendo micropagos de todo tipo, y ahí está el modelo de negocios multimillonario actual. Las extensiones o DLC, las expansiones, perdón, o DLC, que son contenidos nuevos de los juegos que se van también publicando específicamente y que se pueden pagar, y el acceso diferenciado es algún juego que se va a lanzar que también se puede pagar. En el caso de Free Fire, de Fortnite, etcétera, los pases de batalla, las skins y un montón de cuestiones que tienen que ver con estos micropagos, que están dentro de lo que serían micropagos, que tienen que ver con esto de necesariamente articular con dinero real para mejorar o para seguir jugando, ¿no? Y lo último que quiero contar es esta cuestión muy contemporánea del play to earn, pero que tiene que ver con el blockchain y ver cómo funciona el blockchain, ¿no? Hay una relación absoluta entre el jugar y ese gasto de energía transformado en metadata, que es insumo de la economía de la atención, del extractivismo de datos y de la monetización del tiempo de ocio, con la moneda digital y todas las vertientes del juego de las finanzas dentro de la moneda digital, ¿no? Que ya está pasando en un montón de juegos. Los chicos y chicas entran a jugar y después reciben un pago por esa cantidad de horas de gasto de energía dentro del juego, que tiene que ver con las monedas digitales que van a subir en valores de bolsa de las monedas digitales cuanto más se juegue y más usuarios tenga. Este es un ejemplo, Axis, donde están jugando muchísimos. Se llama también Axie Infinity. Nuevamente lo de Infinity es una propuesta de interpelación contemporánea para pensar, puesto que los cuerpos orgánicos no van a poder responder nunca a la demanda de infinito, en tanto y cuanto sean orgánicos, ¿no? Bueno, y acá un poco explica cómo funciona el blockchain. Tiene que ver nuevamente con los metadatos, o sea, hay un mundo de gobierno contemporáneo sobre nuestros metadatos, y lo que me interesa nuevamente pensar, que es lo propuesto al principio de todo, es ese estado de excepción que funciona en los espacios virtuales, que no está regulado por el sistema de derecho por el momento, que tiene regulaciones internacionales, o que está empezando a tener regulaciones internacionales, pero que donde no podemos garantizar los derechos tal como los pensamos en la modernidad. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias. En la grabación de mí misma no puedo poner el video, así que se ve mi foto. Agradezco mucho a Women in Games y espero que pueda servir para pensar cómo garantizar derechos e inventar nuevos derechos en este momento histórico. Muchas gracias.